Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Club de Lectura y Cine de la Pimpinela Escarlata. En este caso vamos a tener como host al hombre que viaja. Y voy a acompañaros durante las sesiones que queráis a lo largo de la aventura maravillosa del cine. Vamos a analizar y ver cine clásico, vamos a ver cine de acción, vamos a ver cine español clásico, vamos a ver cine y ciencia ficción, vamos a ver muchos temas. Espero de verdad que os guste. En esta primera intervención, en la Pimpinela Escarlata, vamos a hablar de una película que me toca especialmente, una película en la que yo he sentido muchas cosas y que quiero trasladaros a vosotros, que es La colmena de Mario Camus, dirigida en 1981. Estamos con una película que podemos llamar de realismo social. Son películas propias de una época determinada que quizás no es aquella que abordó el director Camus, pero que refleja mucho su cinematografía. Refleja sentimientos, refleja sensaciones, refleja ambientes que ya hemos visto en otros casos. Ambientes que empezamos a ver en Fortunata y Jacinta, la serie. Ambientes que vemos también en Los Santos Inocentes, ambientes que no nos son ajenos, si ya hemos visto estas referencias previas. ¿Qué es La colmena? La colmena es la traslación a una película de lo que es una novela maravillosa de Camilo José Cela, con el mismo nombre. Una novela homónima en la que lo que pretende el autor, yo creo, no es solo trasladar como protagonista una sensación general común, una colectividad, la sensación de una comunidad determinada en un momento determinado, cómo viven, cómo se comportan y cómo se interrelacionan en sus elementos, sino sobre todo trasladar sensaciones. Tenemos que entender que estamos ante una manifestación de lo que es un realismo social. El realismo social se entiende como aquella manifestación artística fundamentalmente referida a la novela y al cine, donde lo que se pretende desde el autor es trasladarnos de una manera efectiva la forma en la que una comunidad determinada, un grupo determinado de sujetos como representativos de un ambiente social y de un periodo determinado histórico, se comportan e interrelacionan entre sí, marcados muy determinantemente por lo que son los elementos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos en los que se ven constreñidos. Son siempre películas donde vemos a los personajes limitarse, asfixiarse, agobiarse, vivir en contra de las circunstancias. Había veces que comentando estas películas con amigos me trasladan una sensación común y es ¿por qué les pasa todo tan mal? ¿Por qué lo pasan tan mal? ¿Por qué les pasan cosas tan malas? Pues porque es un reflejo de una sociedad en un momento determinado en el que la crítica aparece como un incidente continuo, como un cuchillo que está continuamente perforando lo que es la película del cine, la película de la novela. Este realismo social, quizás no tan exagerado, lo tenemos ya representativo claramente en el siglo XIX. Sin duda alguna, la novela y la historia representada por Dickens en sus distintas obras es clarísimo en cuanto a este aspecto. El análisis de lo que son momentos sociales determinados, normalmente centrado en lo que son las clases bajas de la sociedad y sobre todo lo que es la traslación de una especie de lucha entre las clases bajas y las clases altas. Siempre desde el reflejo de la clase baja, y siempre analizando lo que es la dimensión humana de lo que es esa relación, partiendo de lo que es ese bonomia que se traslada en cada uno de los individuos. Bueno, pues avanzando a lo largo de lo que es este postulado propio de la literatura del XIX, tenemos ejemplos clarísimos en España, como puede ser Clarín, como puede ser Galdós. Son obras de representación de las luchas contra el individuo, contra la sociedad, contra una sociedad que les constriñe, que les limita religiosamente, que les limita culturalmente, donde además se ven limitados económicamente. Bueno, pues estas manifestaciones literarias, este realismo como descripción de lo que es una sociedad concreta, claramente percibible por el lector de esa misma sociedad concreta, tiene su traslación y su aventura, digamos, a lo largo también del siglo XX. Sobre todo yo creo que es especialmente sensible dentro de lo que es la literatura americana, en el que este tipo de realismo social, este tipo de literatura o de novela descriptiva de lo que es un ambiente social determinado y descriptivo sobre todo de lo que es un escenario social concreto en una presión o opresión incluso de lo que son una serie de imperativos económicos, imperativos culturales, pues se ve a su vez fusionada con lo que es una intencionalidad por parte de los autores de crear nueva novela, de crear escenarios nuevos de descripción, de crear estilos propios que sean distintos y que sean verdaderamente innovadores. Esto se desarrolla fundamentalmente en todo lo que es la literatura primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Tenemos ejemplos clarísimos. Tenemos a Faulkner, tenemos a Steinbeck, tenemos La Perla, tenemos Las uvas de la ira, hasta llegar a lo que para mí
es sin duda la manifestación más clara de un realismo social tomado de otra manera, que es John Dos Passos. John Dos Passos tiene una novela mágica en este sentido, que es Manhattan Transfer. Manhattan Transfer es una novela en la que hay no solamente una descripción social clara de lo que es un ambiente concreto, en un momento concreto, que es el Nueva York de esa primera cuarto del siglo XX, sino sobre todo el hecho de que los personajes como tales contando sus historias dejan de tener identidad propia. Pasan a convertirse en eslabones dentro de una enorme cadena que es la cadena que conforma la novela, donde lo esencial, lo más importante es precisamente la forma en la que esos eslabones están engarzados unos con otros. Porque la historia lo constituye el todo, y no las historias concretas individuales que se van sucediendo a lo largo de lo que es esa cadena, que es esa novela de Manhattan Transfer. Para los que no lo hayáis leído, y os lo recomiendo fervorosamente, la característica más importante de Manhattan Transfer es que no tenemos una única novela o una única historia. Tenemos la descripción de cómo se comporta una ciudad en un periodo determinado de tiempo, a través de la manera en que su autor nos cuenta pequeñas historias de pocas páginas que se van enlazando una con otra. De tal manera que el final de una de las historias, como puede ser el hecho de que el personaje de esa historia concreto acabe mirando a través de la ventana y vea como un camión de basura se está llevando la basura de su vecino, se engarza con la historia del basurero que está recogiendo en ese momento esa basura. Y empieza otra vez el hilo. Bueno, pues una cosa semejante es lo que yo creo que intenta hacer Camilo José Cela en La Colmena. En La Colmena tenemos la descripción del Madrid de posguerra. Y lo tenemos a través de una pluralidad enorme de personajes que cuentan sus propias historias individuales, pero historias que se engarzan unas con otras, manifestando, retratando de manera colectiva y conjunta lo que es un escenario único, que es la historia de la ciudad en ese momento, la pulsación de la ciudad. Bueno, pues esto que en una novela es difícil de realizar y difícil de estructurar, sin duda alguna Mario Camus en 1961 lo lleva al cine de una manera magistral. Porque sobre todo a la hora de mirarlo, y más que mirar las historias concretas que se suceden, es verdad que por técnica narrativa cinematográfica tiene que identificar personajes y crear lo que es un protagonista. Y es ese protagonista, que es José Sacristán, el que se sucede a lo largo del tiempo y el que va entrando escenarios y personajes que cuentan su propia vida, en momentos concretos, en situaciones concretas que reflejan una pulsación, como digo, colectiva. Bueno, pues lo esencial a mi juicio de esa película es sin duda la manera en que su autor, Mario Camus, tomando la novela, transmite el sentir, la descripción real de cómo es esa ciudad en ese momento determinado. En esto la crítica también es especialmente sensible y nos dice en muchas ocasiones que uno de los mejores logros que tiene el director en la película, aparte de por supuesto de la selección de los actores, que son todos magistrales, o sea, esa película en ese momento constituye lo que es una enumeración continua de los principales protagonistas y representantes del cine español de la época. Bueno, pues lo que mejor consigue, dice la crítica, es trasladar las sensaciones. Y yo os animo de eso a verla. Y de esa manera os animo a ver no solamente las historias y sentir y conocer esas historias, ver los ambientes, ver los personajes, ver los vestuarios. Y sobre todo ver una cosa, y es la sensación de frío que transmite en todo momento la película. Porque el frío lo que hace es trasladar o representar la debilidad individual del personaje. Es verdad que es un frío que algunos califican como un sentir social, como un sentir económico, como una determinación obligada por sus capacidades o su incapacidad. Pero lo cierto es que se transmite poderosamente y nos acompaña a lo largo de toda la película. Y es precisamente eso donde aparece quizás más resaltado la diferencia de estrato social y de capacidad económica de los personajes, en la presencia o ausencia de ese frío. Son los personajes pudientes los que pueden calentarse en la película. Son los personajes más desfavorecidos, aquellos por los que el director y la novela representa o traslada lo que es una mayor ternura, son los que pasan más frío. Bueno, pues esta ha sido mi breve reseña de hoy. Os animo de verdad a acompañarme en otras ocasiones, os agradezco muchísimo la visión y espero que disfrutéis del viaje. Y ya sabéis que los sueños, cine son.